Camacol, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana, aquí en esta emisora Azteca TV, les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. Como ustedes saben, este año Camacol cumple 50 años. Cumple 50 años de una vida de haber nacido en una sociedad muy débil. En el año 1965, una población muy pequeña con relación a la que tenemos hoy. Y junto con nuestros amigos y nuestros colaboradores y todos los demás que trabajamos por el bien de la comunidad, hemos tenido un exitoso camino hasta llegar a ser la metrópoli que es hoy el sur de la Florida, hasta llegar a tener el college más grande del país, hasta llegar a tener el prestigio, el atractivo de que de cada 5 habitantes del planeta, por lo menos 3 o 4, desean vivir en Miami, visitar Miami, tener a Miami como un punto de referencia muy completo, porque aquí hacen negocio, aquí se divierten, aquí hacen de todo. Y esa atracción que significa el sur de la Florida por su clima, por sus bondades, también lo tiene porque en esta sociedad se hablan 180 idiomas, 180 razas, seres humanos, grupos sociales, gente, como ustedes quieren llamarle, que coinciden en un punto, en nuestra cultura multifacética, en nuestro deseo de la cooperación. Y en este efecto, pues Camacol hace 37 años fue vanguardia cuando creó, junto con sus hermanos de Latinoamérica, lo que llamamos el Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, que ha tenido el fin de convertir a Miami en lo que es hoy la Puerta de las Américas y camino en el proceso de convertirse también en la Puerta del Mundo, ya que hoy aquella organización de solo latinoamericanos y Estados Unidos hoy está compartida por españoles, por turcos, por chinos, por polacos, por mucha gente de Europa que ha descubierto la importancia que tiene el sur de la Florida para su relación con el resto del mundo. Hiciéramos la puerta del mundo de norte a sur, estamos convirtiéndonos también en la puerta del mundo de este a oeste como consecuencia de la ampliación del puerto, de la relación con el canal de Panamá, de todo un conjunto de cosas estratégicas, geopolíticas, que cada vez hacen más importante el sur de la Florida. Y ese tema es un tema de gran peso, porque esa inmigración ha constituido muchísimas comunidades que no pierden su sentido, de pertenencia original con el lugar de su procedencia. Y eso ha creado un fenómeno interesante, fenómeno del cual nosotros todos sabemos que existe ese vínculo que es social, que es económico muchas veces, que es financiero, que es de educación, que es de cultura. Y vemos que ponemos el radio y tenemos emisoras de todas las lenguas, y vemos periódicos que hay de todas las lenguas, y vemos negocios que hacen negocio con muchas partes del mundo, también en todas las lenguas. Y tengo conmigo hoy, me he visto de largo en el sentido mejor del tema, al profesor Juan Blanco, a quien le doy las más expresivas gracias por su tiempo de estar aquí. El profesor Juan Blanco es una distinguida personalidad de esta comunidad que trabaja en el no menos importante y distinguido Miami-Dade College, donde se ha ocupado desde siempre de la cosa de la latinoamericana, de los vínculos. Juan Blanco ha escrito un libro que están publicando sobre el tema. Es un libro interesantísimo, es un libro de un tema que yo creo que es apasionante y que no les voy a adelantar, sino voy a preferir que el profesor Blanco pues, nos explique un poquito. Así que bienvenido, Juan, y son tuyas las cámaras. Bueno, el libro en cuestión tuvo una primera versión en el año 2012, casi 2013. Ahora estamos sacando una versión actualizada y una traducción al inglés del libro. El libro tiene un nombre quizás sugerente para aquellas personas que han estudiado cuestiones de migraciones, porque dice remesas de conocimiento, y entonces se usa un término en inglés, from brain drain to brain gain, o sea, del drenaje de cerebros a ganar cerebros o talentos.
La idea fundamental detrás del libro, conceptualmente hablando, es la siguiente. Cuando se ha discutido de migración, más allá del debate actual, digamos incluso en la política americana, que tiene que ver con elementos de seguridad y de legalidad de la forma en que se migra, se han analizado por el Banco Mundial desde hace unos 10 años la potencialidad económica que tienen estas migraciones y el potencial que tendrían sus remesas financieras para el desarrollo económico de los países que dejaron atrás, de los países de origen de estas diásporas. ¿Por qué diáspora? ¿Por qué no le digo migraciones? Porque diáspora, hace años usamos el término para referirnos a éxodos forzados. El primero, el más famoso, el judío, el africano también, con la esclavitud, etc. Pero diáspora hoy en día es el término que usan los sociólogos para referirse a poblaciones que en las nuevas circunstancias tecnológicas han emigrado, se han ubicado en otro territorio, pero sin perder el contacto con su país de origen y manteniendo continuas interacciones con el país de origen. ¿Por qué? Porque hoy existe el teléfono, hoy existe Skype, hoy existe Internet, hoy se mueven grandes capitales por vía de Western Union o de otras empresas. Aldea global. La aldea global. Hoy las personas tienen más de una nacionalidad. Una personalidad del arte como Rubén Blades puede vivir en Nueva York y aspirar a ser presidente de la República de Panamá, que es el país donde nació. O sea, eso es lo que hoy usamos, el concepto de diáspora, para referirnos a la transnacionalidad de las poblaciones. Las poblaciones ya no están encerradas en un territorio, ahora se esparcen en distintos lugares del mundo. Y el Banco Mundial venía siguiendo el impacto económico en sus países de estas diásporas. Por ejemplo, se calcula que para este año América Latina va a recibir 67.000 millones de dólares procedentes de sus diásporas. Una buena parte de eso, más de la mitad, va para México. Pero hay lugares como El Salvador en el que esa remesa financiera constituye un % importante del Producto Nacional Bruto del país, o sea, entre el 15 al 20% del Producto Nacional Bruto del país. ¿Qué sucede? El Banco Mundial vio esto y empezó a tratar de persuadir a los que enviaban las remesas y a los que las recibían de que por qué no usar una parte de esa remesa para invertirla en pequeños y medianos empresas. Y algunas personas empezaron a seguir ese consejo, con el resultado de que una buena parte de esas empresas, o sea, primero vimos un alza en la tasa de nacimiento de nuevas empresas como resultado de esta fórmula, pero a los 6 meses, al año, vimos también un alza en la tasa de mortalidad de esas mismas empresas. ¿Qué pasaba? Que montar una empresa, como ustedes saben, en Camacol no es asunto solamente de invertir dinero, es asunto de conocimientos. Y ahí es donde nosotros entonces abogamos por otro tipo de remesa que traspase no solamente el capital financiero de estas diásporas, sino su capital humano, su talento, sus habilidades, sus conocimientos y adicionalmente las redes de contactos útiles que tienen, que pueden servirle a esas nuevas empresas para distribuir y hacer mercadeo en otros países de sus productos y servicios. Blanquito, hemos llegado al término en que se nos acabó el tiempo del primer segmento. Por lo tanto, cuando la conversación es interesante, puede pasar eso, pasa el tiempo volando. Así que ustedes, queridos amigos, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con la segunda parte de... parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Para los que se levantaron tarde, el que anoche sábado estaban disfrutando de su tiempo libre y se levantan hoy domingo a las 10:30 de la mañana y nos ven en la televisión ahí, no sabe qué estamos haciendo. Estamos aquí hoy en un programa de Comentarios Económicos con un distinguido profesor del Miami Dade College, el doctor Juan Blanco,
que durante muchos años ha estudiado un tema muy interesante, que es el tema de las remesas, de la relación, o más bien yo le llamaría de la interconexión y de la interrelación que hay entre las poblaciones, las migraciones, las finanzas, el comercio entre donde viven hoy y donde vivían antes, de donde son originarias, y que son producto de una época que vivimos que es bien complicada. Antes las migraciones eran generalmente forzadas, hoy también lo son muchas veces, pero hay otro tipo de migraciones que no son forzadas, sino por las circunstancias, por las aspiraciones de las personas, que van a países donde consideran que tienen más oportunidades de crecimiento, desarrollo social, económico, donde piensan que su familia va a estar mejor o por razones de mucho tipo. Constituiría un tema específico hablar de las razones, pero hay muchas. En Europa tenemos un tipo de migraciones determinado por las circunstancias de lo que está pasando alrededor de Europa, tanto en África como en el Medio Oriente, y lo que trae como consecuencia el interés de muchas personas de buscar refugio, de buscar alivio a la persecución, a la guerra, a las cosas horribles que pasan en estas circunstancias. En el caso de los Estados Unidos, pues tenemos también, y no solo Estados Unidos, también en Canadá, pues tenemos personas que vienen normalmente de nuestro patio, que es América Latina y el Caribe, y que vienen en muchos casos como consecuencia de la aspiración de venir, y en otros casos porque no les queda todo remedio, huyendo también de guerras locales, de violencias locales, de narcotráfico, de cosas que son quizá tan horribles, aunque no sean tan estridentes como las que pasan alrededor de Europa, y que ha obligado pues a que muchas veces nos planteemos el tema, ¿qué hacemos con este problema? El doctor Blanco y el Fondo Monetario Internacional y todo el mundo ha tenido un estudio, una aproximación a ese tema que es muy interesante. La constitución de un fondo de desarrollo prácticamente con esas personas que pasan a tener una vida nueva, que pasan a tener mejores ingresos y que mantienen un vínculo con sus comunidades de origen en otros países y que constituyen una palanca de desarrollo, y de eso se está tratando precisamente en la primera parte del tema, así que le paso otra vez a Blanco la palabra. Bueno, básicamente el asunto es entender que estos grupos migratorios tienen no solamente un tipo de capital, el capital financiero, que es el que estadísticamente está demostrado que transmiten hacia sus países de origen, sino tienen otros dos tipos de capital. Tienen el capital humano, que es todo el conjunto de talentos, de conocimiento, de formación profesional, el know-how que tienen, y que puede ser que una parte de eso la hubieran adquirido antes de salir de su país y la otra la enriquecieron acá, cuando estuvieron afuera. Y el tercer tipo de capital es el llamado capital social, o sea, el conjunto de relaciones útiles que tienen las personas para poder valerse de ellas y abrirse paso en la vida. Yo voy a poner un ejemplo, y es en la primera ola de exiliados cubanos que vino a Miami. Esas personas habían perdido todo su capital financiero, habían perdido todas sus propiedades, le habían confiscado todas las cuentas bancarias, le habían quitado en el aeropuerto hasta los anillos de boda. Llegaron acá y sin embargo traían capital humano, porque tenían una buena formación, muchos de ellos incluso hablaban perfectamente inglés, y también traían capital social en una libreta de teléfono. ¿Por qué? Porque muchos habían trabajado para corporaciones transnacionales norteamericanas. Valiéndose del capital humano que traían y el capital social, pudieron buscar empleo y reconstruir su vida y reconstruir el capital financiero que habían perdido. Entonces, evidentemente son tres tipos de recursos que se combinan entre sí para poder abrirse paso en la vida, en las nuevas condiciones de la diáspora y demás. En este momento lo que estamos viendo es que estas personas, estas diásporas, transmiten solamente un tipo de capital hacia sus países de origen, en la remesa financiera. Pero lo que nos planteamos es, de la misma manera que existe Western Union para transmitir remesas financieras, no es posible crear un Western Union para transmitir las remesas de conocimiento que abarcaría el capital humano y social. Y es en ese proyecto donde, por ejemplo, Miami-Dade College ha estado haciendo estudios, ha estado contactando personas de las diásporas, hicimos una conferencia sobre el tema
en diciembre del 2012 pensamos que cada vez más la ciudad de Miami, que es una ciudad, si no fundada, así desarrollada por las diásporas, por diferentes oleadas de diáspora, la cubana, la haitiana, la venezolana y la colombiana, ahora más reciente, etcétera. La Argentina. La Argentina, la judía, es una ciudad que se presta perfectamente para experimentar formas de relacionamiento con el resto de las Américas, particularmente con América Latina y Caribe, en la cual se ensayen todo este tipo de nuevas concepciones, en la cual las diásporas locales, aún a nivel de microempresa, pueden establecer joint ventures, empresas mixtas, con partners, con socios en sus países de origen y desarrollar este tipo de ensayo. Yo voy a poner un ejemplo que lo tengo muy cercano, que es mi esposa. Mi esposa es dueña de una casa de publicaciones, un publishing house, una editorial, aquí, de libros, ebooks, de libros electrónicos de Amazon, que también tiene la versión, por supuesto, de print on demand, de que uno puede imprimir el libro. El consumidor, si quiere comprar el libro impreso, lo puede comprar. Ella registró esa empresa y esa empresa tiene hoy más de 10 empleados que trabajan y viven en Costa Rica, en Italia, en España, en Canadá, en Miami, en Cuba, incluso, en California. ¿Qué quiere decir eso? Que ella está trayendo negocios a Miami, pero está creando empleos también en otros países. Está ayudando a mejorar la situación económica de otros países. No es una empresa joint venture, porque todavía es una empresa totalmente ubicada aquí, dentro de Miami, pero podría hacerlo eventualmente en el futuro. Ahora, la idea detrás de este tipo de concepto es que una migración no es un juego suma cero, en que ganan unos y pierden otros. O sea, el país que en un momento consideró por perdida su migración puede recuperar beneficios en materia de conocimiento, en materia profesional y en materia económica de estas migraciones. Y en las nuevas condiciones tecnológicas hay verdaderos y auténticos milagros. Yo pongo en el libro mío un ejemplo que leí en un periódico norteamericano durante la guerra en Irak, de un profesor de neurocirugía en Boston que iba por la carretera conduciendo su automóvil y recibió una llamada por su celular de un exalumno que estaba en ese momento en una tienda de campaña en un hospital de emergencia del ejército norteamericano, operando a un soldado que estaba muy mal herido en la cabeza de un disparo y quería su orientación. Y este profesor aparcó el auto en la cuneta de la carretera y le dijo: ¿tú tienes una cámara que puedas transmitir por Skype? Y dice: sí. Dice: bueno, conéctate conmigo por Skype. Y él conectó su cámara, el otro conectó su cámara y el profesor dirigió a su ex alumno en una operación exitosa y complicada de neurocirugía a decenas de miles de kilómetros de distancia. Aquí hay una empresa en la Florida que tiene servicio de telemedicina dentro de la Florida. Atiende a más de 4 millones de pacientes a través de la telemedicina. ¿Se imaginan qué significaría para los médicos de varias nacionalidades que no han podido revalidar los títulos aquí, que por supuesto no podrían ofrecer ese servicio dentro de Estados Unidos, el exportar por vía de telemedicina sus servicios de diagnóstico a los países donde sus diplomas sí tienen valor? ¿Cuánto significaría eso para la economía de la Florida? ¿Cuánto significaría eso en atención universal a pacientes en estos países y en reducir los costos de la atención de medicina en estos países? ¿Y cuánto redundaría en beneficio general de los pacientes? Con esas preguntas llegamos a la segunda parte, Blanco. Entonces, queridos amigos, como ustedes ven, este es un tema apasionantemente importante. Vamos a la tercera y última parte cuando pasen estos segundos, así que no toquen el control remoto, que regresamos enseguida con ustedes.
Muy buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos. Hoy, gratamente, en compañía de mi amigo el doctor Juan Blanco, eminente profesor del Miami-Dade College, persona dedicada a algo muy interesante, que es esta relación entre comunidades receptoras de inmigrantes y comunidades emisoras de inmigrantes. Y cómo en la sociedad actual tenemos una tremenda sociedad global que hace muy difícil que podamos ver el problema como lo veíamos 30, 40 años atrás, donde podíamos ver que el dinero que los inmigrantes locales mandaban a sus países sencillamente era una rebaja simplemente de la capacidad de demanda local, porque la sociedad local producía o generaba una determinada cantidad de dinero en salarios, en ingresos, y un buen por ciento pasaba a salir de la sociedad local sin ningún tipo de beneficio a cambio. Si uno mira esa época y uno mira la época de hoy, donde unos ejemplos extraordinariamente claros ha puesto el doctor Blanco sobre cómo cualquier relación hoy ya no es unilateral, ya no es unívoca, es una relación biunívoca. Y cualquier relación, además del magnífico ejemplo que le ha puesto con su esposa, yo tengo todos los días aquí en Camacol, me vienen a ver muchísimas personas de otros países que fueron inmigrantes, que ya son ciudadanos americanos, etcétera, y tienen una relación permanente con su país de origen y quieren importar, quieren exportar, quieren hacer una empresa conjunta, quieren convertirse en agentes del cambio en su país y en agentes de la prosperidad económica en nuestro país para su familia y para nuestra comunidad. Y de eso se trata de que lo que hace con una óptica diferente hace 40 años era de una manera, hoy la tecnología, la situación actual, la posibilidad de que nos da la sociedad global, pues se ha tornado de otra. Uno se pone a pensar si esa diáspora cubana que tuvo ese gran éxito, que durante una pequeña fracción del tiempo que duró el cambio social en Cuba, pues fue capaz no solo de recuperarse, sino de generar una sociedad mucho más rica que la que dejó. ¿Qué pasaría en el impacto que eso tendría si no tuviéramos esos problemas de restricciones políticas que tenemos entre ambas partes del Golfo? ¿Y qué pasaría si esa comunidad tuviera otra relación? El mundo va a acabar con los obstáculos que resuelven eso. Estoy seguro de eso. ¿Cuál es el fin? No lo sé, porque no soy pitonizo, ¿no? Pero eso tiene que resolverse a favor de ¿qué? Del progreso. ¿Qué tú opinas, Blanquito? No, indiscutiblemente el progreso es inevitable. El progreso no lo puede parar nadie tratando de establecer reglas y regulaciones. En la cuestión migratoria, por ejemplo, se debaten muchas opciones de si poner este control o poner aquel otro control, etcétera. Y en ese tema a mí me viene a la cabeza también de nuevo un ejemplo que me puso mi esposo una vez, que me dice, mira, ella es arquitecta, graduada, y entonces me dijo, mira, los arquitectos somos tontos, porque nosotros hacemos una maqueta muy bonita de un edificio y le ponemos los jardines y por dónde deben ir los caminos para que los peatones caminen, etc. Y hacemos el edificio, se construye y se inaugura. Cuando vamos 6 meses después, vemos que la gente está caminando por la hierba y no coge el camino que nosotros les hicimos. ¿Por qué? Porque la gente es tonta. No, los tontos somos nosotros. La gente sabe cuál es el camino más corto para llegar al lugar que va. Entonces, ¿qué es lo que algunos de los arquitectos estamos haciendo? No ponemos esos caminos, inauguramos el edificio y dejamos que la gente marque los caminos. Y 6 meses más tarde venimos con el asfalto y asfaltamos los caminos que la gente quiere tener, en lugar de imponerles a la gente un camino que al final le dan la vuelta y evaden. Y eso es lo que pasa muchas veces con algunas de estas regulaciones en torno al tema migratorio, sea en Cuba, sea en Estados Unidos, sea en el sistema que sea. Los gobiernos tienden a controlar, hay cosas que ciertamente hay que controlar, la seguridad de un país hay que controlarla, la frontera hay que controlarla, la legalidad de los flujos migratorios tienen que ponerse bajo control, eso es indiscutible. Pero la idea de que uno puede controlar todos y cada uno de los procesos y transacciones que un migrante tiene con el país que dejó atrás, eso es bastante ilusorio, porque la gente tiende a establecer eso. En este mismo momento, a pesar del embargo, el embargo que por cierto, lo dije el otro día, lo repito hoy, el embargo que hoy existe
a partir de la Halliburton es exclusivamente contra las empresas de la economía del Estado cubano. Las primeras medidas ejecutivas que ha tomado el presidente Obama han levantado las restricciones a todo el sector no estatal de la economía, y el único embargo contra ese sector es el que ha impuesto el gobierno cubano y le sigue imponiendo el gobierno cubano. Ahora, ese sector y en general el desarrollo de las relaciones familiares con emprendedores cubanos de su propio grupo familiar o de amigos, ha determinado que en la actualidad existe un mercado no declarado de transacciones económicas entre Estados Unidos y Cuba de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Entre las remesas que se le mandan, entre los teléfonos celulares que les pagan y las llamadas telefónicas que les cubren, entre la paquetería de distintos tipos de electrodomésticos y de equipamiento que va para Cuba o que le llevan los familiares cuando viajan, los propios viajes a Cuba. Todo eso, cuando se suma, según una empresa aquí que se dedica a hacer esos cálculos, se establece que oscila en alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares según el año. ¿Qué significa eso? Los caminos que los arquitectos no quieren reconocer que la gente hace a su manera para tratar de facilitarse la vida. Entonces, estas son personas que no están tratando de ayudar al gobierno cubano y a su régimen, están tratando de ayudar a sus familiares y han buscado 1.000 vías para saltar no el embargo norteamericano, el embargo del Estado cubano a sus propios familiares, que son los que están tratando de ayudar. Es interesantísimo. Esta conversación podría durar no sé qué tiempo, Blanco. Lamentablemente se nos acabó el tercer y último segmento. Pero yo quiero dejar en el aire esa importantísima tarea de estudiar este problema a profundidad, de examinarlo desde todo ángulo y que el libro del profesor Blanco, pues cuando salga, ustedes lo conozcan, lo puedan leer y aumenten su capacidad de analizar el problema. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Blanquito, y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención y quedan ustedes para el próximo domingo con otro comentario económico. Gracias y muy buenos días.